gracias en esta hora, Señor. Tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendiga, Dios, con tu palabra, Señor. Dios, que traigas un espíritu de sabiduría y de entendimiento en nuestras vidas, Dios. Bendícelo por medio de tu santa palabra, Señor. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad. Vamos a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón. Vamos a hablar acerca de lo primogénito. Para comenzar la enseñanza, vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10. Y dice su palabra: he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a hablar aquí acerca de los primogénitos, y vemos que yo creo que hemos escuchado bastante este versículo cuando Abraham fue a pelear, a rescatar a Lot, y Dios le dio la victoria. Entonces dice que cuando venía de regreso, pues se encontró con Melquisedec. Entonces él dice que le diezmó a Melquisedec. Y entonces, y aquí Hebreo, el apóstol Pablo recibió la revelación que dice que en Abraham, dice, y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba, dice, en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces sabemos que Leví todavía no existía, pero que dice su palabra que aún estaba en los lomos de Abraham. Entonces, hermano, que vamos a hablar acerca de la primogenitura, pero vemos aquí que cuando aún Leví aún no existía, y dice su palabra que Abraham pagó aún los diezmos de Leví. Leví sabemos que es una tribu, es un hijo de Jacob. Entonces, y para ir, hermano, más entendiendo lo que Dios puso en mi corazón, vamos a leer en Números capítulo 3 y versículo 11. Dice su palabra: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Será pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales. Mío será yo, Jehová, dice su palabra. Entonces vemos aquí, sabemos cuando Dios, hermano, hizo, murieron todos los primogénitos de Egipto, los animales y las personas. Pero vemos que en Israel, hermano, pasó la muerte y ningún primogénito murió, sino que dice que Dios los apartó, Dios los santificó, dice, por la sangre del cordero que ellos sacrificaron. Entonces ellos fueron protegidos por la sangre del cordero. Entonces no hubo muerte, no hubo peste. Y vemos que Dios dice que Él había apartado todos los primogénitos para Él, de animales y de personas. Entonces vemos que quiere decir que todas las 12 tribus de Israel, los primogénitos, se presentaban a Dios. Entonces, pero vemos aquí en Números, hermanos, si ponemos atención, Números 3, 11 al 13, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado, dice, a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces imagínense, Dios aquí hace un cambio. Dios hace un cambio. En vez de que todos los primogénitos de todas las familias de Israel le sirvieran en el templo, entonces Él vino y hizo un cambio. Entonces la tribu de Leví, Él los iba a tomar
iba a ser un cambio. En vez de los primogénitos de todas las tribus, entonces Dios vino y dice, y tomó a Leví por primogénito. Lo tomó a él para ponerlo en servicio en su casa. Entonces mire el cambio, hermano, que Dios está haciendo aquí. Deja a todos los primogénitos por tomar una sola tribu, para tomarlo para el servicio de su casa. Entonces, mire lo que pasa en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, su armas en su consejo no entre en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces mire lo que hay, hermano, lo que cuando Jacob iba a morir y comenzó a bendecir sus hijos. Pero mire lo que dice, que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Y me llama la atención que dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, imagínense, Jacob no lo bendijo a ellos, sino que ve lo que él declara sobre sus vidas. Dice que su espíritu no camine en compañía con él. Entonces, cuando Dios, hermano, hace un cambio entre los primogénitos de todo Israel y viene y toma a Leví, hermano, Dios lo que andaba buscando, hermano, es una sola... Dios no quería, hermano, tomar todas las tribus en cuenta al servicio de la casa de Dios, sino que Dios solo quería de una sola tribu, que una sola tribu, hermano, fueran quienes sirvieran en el templo. Entonces los tomó por primogénito en el templo. Entonces eso es lo que Dios, hermano, me da a entender aquí, de que Dios no quería recibir tanto los primogénitos de las familias de Israel, ponemos así, son 12 tribus. Dios no quería los primogénitos de las 12 tribus. Dios lo que quería de una sola estirpe, la primogenitura. Entonces vemos, hermano, que Dios toma ese tiempo, hermano, y dice que cuando Él santificó los primogénitos en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte, pero aquí Dios dice en Números 3:11, entonces Dios dice, cambió los primogénitos, hermano, por Leví. Y vemos que Jacob dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y que mi espíritu, dice, y que mi espíritu se sujete en su compañía. Perdón. En su consejo no se entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, imagínense, ya Jacob, hermano, lo está llevando a lo espiritual. Porque la palabra de Dios, el camino de Dios, lo de Dios es espiritual. Porque sí podemos entender, hermano, que cuando dice que en Abraham fue bendecido, fue pagado el diezmo de Leví. Aún Leví, hermano, no existía, porque recordemos, Abraham aún, y después de Abraham sigue Isaac, y después entra Jacob, y después entra Israel. Y ya cuando entra en Israel y de Jacob salen las 12 tribus. Pero aquí, ¿se acuerda usted cuando Simeón y Leví fueron y mataron a aquel pueblo que aquel príncipe se metió con Dina, la deshonró? Entonces ellos le mintieron y ellos fueron y destruyeron esa ciudad entre Simeón y Leví. Entonces vino el celo de Simeón y Leví y fueron y vengaron, hermano, la deshonra de su hija, de su hermana Dina. Entonces por eso Jacob dice aquí que ellos fueron, Simeón dice y Leví son armas, dice, armas de iniquidad, sus armas en su consejo no entre mi alma,
ni mi espíritu se sujete en su compañía. O sea, estaba diciendo que cuando Jacob ya estaba por morir, pero el espíritu de Jacob ya no iba a caminar con ellos. Ya no iba a caminar en compañía de ellos. Entonces aquí Jacob, y dice que en Jacob, dice, los esparciré. Yo los apartaré, dice, en Jacob y en Israel, y los esparciré en Israel. O sea, Jacob, hermano, ya no quería, no le dio nada a ellos. Jacob no quería que su espíritu estuviera con ellos, porque ellos eran personas feroces, dice. Dicen que eran, Jacob dice, armas de iniquidad que eran ellos, dice Jacob, eran una persona mala por lo que le hicieron a aquel pueblo. Pero hermano, pero Dios ponía en mi corazón esto, cuando Leví, Simeón y Leví lo que sintió fue un celo por lo que le hicieron a su hermana. Entonces Leví, en el celo que él tuvo con Simeón, entonces ellos vengaron la deshonra de su hermana. Entonces ellos se portaron de la manera que lo hicieron y vengaron a su hermana. Pero aquí vemos que Jacob dice, yo los apartaré, dice en Jacob, y los esparciré en Israel. Y que mi espíritu, dice, no camine en compañía de ellos. O sea, Jacob los desechó a ellos dos por esta actitud. Pero aquí en Números, hermano, hay un cambio, hay una oportunidad para Leví. Si lo que estamos leyendo es en Números 3:11. Y habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces mira, aquí cuando Jacob los desecha a ellos, cuando Jacob ya su espíritu no va a caminar con ellos, entonces viene aquí el Señor, hermano, y en vez de los primogénitos de las tribus, viene y toma a Leví. Dice, tomé a Leví por primogénito, y Jacob lo desechó, pero Dios toma a Leví. ¿Por qué? Porque Leví ya venía bendecido desde los lomos de Abraham. Entonces recordemos que es espiritual. Si usted ve aquí, Jacob le dice, mi espíritu ya no camina en compañía de ellos. El espíritu de Jacob, ya no iba a andar en compañía de ellos. Era como que ya no tenía la cobertura de Jacob. Era como que si Jacob los había desechado de su bendición. Pero vemos aquí en Números que Dios viene y toma a Leví cuando ya Leví estaba desechado por parte de su padre Jacob. Pero Dios viene y lo toma, hermano. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí en Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Mire, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cómo se consagró Leví? Imagínense que fue cuando el pueblo de Dios adoraron, hicieron aquel becerro y adoraron aquel becerro, se apartaron de Dios. Entonces cuando Moisés dijo, y viendo Moisés dice que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para venganza entre sus enemigos, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo,
¿quién está por Jehová? Oiga bien, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los Leví, todos los de Leví. Entonces cuando vinieron, hermanos, y se juntaron con Moisés, entonces para ellos santificar, para santificarse los levitas, tenían que matar dice, y los hijos de Leví los hicieron conforme a su dicho y Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado. ¿Por qué? Porque mataron a su amigo, a su hermano y a sus parientes. Porque aquellos le habían dado la espalda a Dios. Pero Leví, hermano, era un espíritu que tenía el celo. Recuerde cuando Leví se levantó para, hermano, hacer venganza en contra de la dignidad de su hermana y mataron a aquellos hombres, hermano, porque había un celo por el Leví. Entonces cuando aquí Dios los apartó a ellos y antes cuando Dios los llamó para que fueran un pueblo de servirle a Dios en la casa de sacerdotes y hermano, ellos lavaron su ropa, ellos se purificaron para el servicio de Dios. Entonces aquí cuando viene el pueblo de Dios y le da la espalda, y entonces, pero Leví, hermano, permanecía haciéndole fiel a Dios. Entonces Leví, imagínense para lo que ellos hicieron. Ellos amaban más a Jehová que al pueblo. Ellos amaban más a Dios que las cosas que habían en el pueblo, que las cosas que practicaban el pueblo. Porque ellos vinieron, hermano, y ¿cómo santificaron su vida? ¿Cómo la santificaron? Matando a aquellas personas que le habían dado la espalda a Dios. Porque Leví tenía, había un celo en él por lo de Dios. O sea, Leví es aquel espíritu que de celos. Por eso la palabra de Dios dice que en Salmos 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces cuando vino Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús vino al templo y estaban vendiendo paloma y estaban vendiendo lo otro y vino el celo de la casa de Dios y vino Jesús y dice que le dio vuelta a las mesas? Entonces así era Leví. Leví tenía ese espíritu de celo por lo de Dios, por la santidad de Dios, porque ellos fueron escogidos por Dios y fue una tribu que se purificó para Dios, se apartó para Dios. Entonces imagínense que lo que Jacob no lo vio, pero Dios ya los había apartado desde antes de Jacob. Ellos ya estaban en el lomo de Abraham. Entonces ellos traían ese celo por la casa de Dios. Ellos traían ese celo por la santidad, porque cuando ellos vengaron la deshonra de su hermana, era algo que lo injusto Leví no lo apoyaba, sino que venía la ira, venía el celo por venganza, por aquello, porque Leví, hermano, Leví, hermano, es un espíritu. Leví es un espíritu de celo por las cosas buenas. Leví es un espíritu de santidad. Leví es un espíritu de pureza. Leví es un espíritu que honra la casa de Dios. Eso es Leví. Entonces Leví, hermano, cuando miraba la injusticia, él se vengaba porque era algo en que estaban ellos, que ellos no estaban en favor de la injusticia, sino que ellos estaban en favor a la justicia. Entonces cuando el pueblo le dio la espalda a Dios, vemos que ellos, hermano, no les tembló la mano para vengarse en contra de su mismo pueblo, en contra de su misma familia. Entonces vemos, hermano, que fue desechado. Vemos que Jacob dijo que mi espíritu no camine en compañía de ellos. Los desechó, no le dio bendición. Pero vemos que Dios los tomó a ellos en vez de los primogénitos de todas las tribus. Dios decidió escoger una sola tribu, un solo espíritu, el espíritu de Leví.
Eso fue, porque lo de Dios, hermano, cuando dice la palabra de Dios que el Viejo Testamento es una sombra para ahora, para nuestro tiempo, y vemos que la revelación de que el apóstol Pablo recibió fue revelación que Dios le dio la claridad, le abrió el Viejo Testamento para poder escribir el Nuevo Testamento. Porque todo, hermano, se va conjunto, el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, todo está ahí. Entonces, ¿por qué? Miren lo que le leí aquí en Salmo 69:9, porque me consume el celo de tu casa. Entonces, eso es lo que hacía en Leví cuando había aquella injusticia, cuando miraba aquella inmoralidad, cuando miraba aquello que no era justo, entonces él se llenaba de celo y hacía justicia. Hacía justicia. Entonces, lo desechado, hermano, por Jacob, por Israel, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, un llamado santo. Entonces vemos, hermano, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera dice amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio a su Hijo unigénito para que aquel que creía no se perdiera, sino que tuviéramos vida eterna. Y dice en primera de Juan 4, 9, 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Entonces, ¿qué? ¿Cómo que Dios mandó a su Hijo? Dice, y vivamos por Él. Dice, ¿por qué? ¿Por qué vamos a vivir por Él? Porque por Él fue el que nos vino a rescatar. Por la sangre de Cristo fuimos liberados de la muerte, del pecado. Entonces, por la sangre de Cristo, aquellos primogénitos allá en Éxodo, cuando vino la muerte, ellos fueron liberados. Pero Dios, hermano, viene y hace un cambio. En vez de todos los primogénitos de las tribus, entonces Dios dice, ok, yo voy a cambiar la tribu de Leví por todos los primogénitos de las tribus. Porque Dios tenía un propósito espiritual. Dios tiene un propósito espiritual. Recordemos cuando Abraham, hermano, cuando Abraham tuvo un trato personal con Dios y todo lo que Abraham hizo eran propósitos de Dios. Eran propósitos, y todos los propósitos de Dios son espirituales. Cuando le hizo la promesa de que tendría un hijo y que sus descendencias serían como la tierra, como la arena del mar, como las estrellas, como el polvo, Dios estaba hablando en un lenguaje espiritual. Entonces Leví, hermano, era un espíritu de celo. Cuando Leví hizo lo que hizo por su hermana, era porque en él estaba el espíritu de justicia, el espíritu de santidad. Y lo vemos aquí en Éxodo, cuando el pueblo de Dios le da la espalda para adorar un becerro. Viene el celo y cuando Moisés dice quién está con Jehová, los levitas vinieron a Moisés. Y cuando Moisés da lo que Moisés les dice, que tienen que pasar otra vez por la casa de sus parientes, de su familia, de sus amigos y matarlos. Y ahí dice la palabra que fueron santificados. ¿Por qué? Porque quitaron la abominación, quitaron a aquellas personas que le dieron la espalda a Dios. Ahora viene el unigénito de Dios, hermano. Y viene y dice el celo de tu casa, dice, permítame leer, dice, porque me consume el celo de tu casa, dice. El celo de tu casa me consume, dice. Hermano, Jesucristo no pudo resistir cuando tomaron la casa de Dios para negocios. Jesús miraba la injusticia que se hacía en la casa de Dios, así como los levitas miraron la injusticia cuando comenzaron a adorar un ídolo en vez de a Dios.
Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, dice, primicia de sus criaturas. Entonces, por la palabra de Dios dice que Él nos hizo renacer para ser primicia de sus criaturas, que fue Jesús. Dice que por Jesucristo es que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él nos rescató, Él nos dio vida, Él nos apartó para este tiempo. Él es el unigénito de Dios que fue dado por amor a nosotros. ¿Y a dónde quiero llegar, hermano? Que si el celo lo consumía, el celo de su casa. Entonces cuando Dios viene, hermano, y toma a Leví y lo llevamos nosotros al Nuevo Testamento y hablamos de Jesucristo aquí, cuando dice, porque me consume el celo de tu casa. Entonces Dios, hermano, dice que cuando nosotros venimos a Él, dice que Dios viene y derrama del Espíritu del Hijo en nosotros. Que derrama el Espíritu de su Hijo, por el cual dice que podemos clamar a Abba Padre. Que Dios dice derramó en nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, dice, por el cual podemos clamar a Abba Padre. Entonces cuando venimos a Cristo dice, déjame encontrar un versículo que tengo aquí. No creo que lo encuentre. Cuando dice un versículo, hermano, cuando Dios dice que Dios vino y nos tomó y que hizo una nueva creación en nosotros. Vino Dios y nos hizo una nueva creación, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, dice, pero he hecho todo nuevo. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Permítanme, hermano. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando venimos a Dios dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí Dios dice que hizo todo nuevo. Entonces Dios hizo una transformación en nuestras vidas, pero no era ese que quería decir. Aquí lo voy a encontrar. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No era ese. ¿Qué es? Entonces ellos dos. Creo que es este mismo de Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo, por el cual sois hijos. Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de hijo, el cual clama, Abba Padre. No era ese, hermano, pero hay un versículo que ya no lo encontré. Hermano, una misma esperanza, déjame ver. Pero hay un versículo que Jesús dice la palabra de Dios que hizo una nueva creación,
dice que Dios es el unigénito para hacer una nueva creación. Yo creo que Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice, para que en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo y creado por medio de Él y para Él. ¿Qué pasé? No lo encontré, hermano, pero hay un versículo donde dice que porque a los que te conoció también no aprendió, tampoco nadie. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esa es, ¿cuál es? Santiago 1:18. Santiago 1:18. Esa es, gracias. 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Ya lo había leído. Cuando dice que seamos primicia de su criatura, sí, aquí lo tengo. Hermano, Dios está hablando de una nueva creación. Entonces cuando, hermano, vemos que Dios hizo lo que Dios hizo con Leví. Leví, hermano, era ya desechado por Jacob. Leví era desechado por Jacob, por la actitud de ellos, por el celo, pero Jacob no pudo entender lo que Dios estaba haciendo con Leví, porque Leví, me llama la atención cuando Jacob dice que mi espíritu no camina en compañía de ellos, pero Dios ya había puesto un espíritu de celo por lo de Dios, por lo bueno, por lo santo, por lo puro en Leví. Y por eso es que Dios vino y en vez de todos los primogénitos de todo Israel, Dios los cambió por Leví. Y vemos que Leví tenía un celo por las cosas de Dios. Entonces cuando viene Jesús, hermano, y dice que el celo de tu casa me consume, entonces vemos, hermano, que Jesús dice que es el unigénito de Dios. El unigénito de Dios. Pero cuando dice que Él dice no se avergüenza, dice, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces mire lo que estábamos leyendo en Santiago. Entonces Él dice de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Para que seamos primicia, lo primero, o sea, de su criatura. Entonces, ¿cuál de su criatura, hermano? Pero ¿de qué criatura está hablando? ¿De qué simiente está hablando? ¿De qué parentela? Está hablando de una criaturas, dice. Entonces, es una creación nueva lo que Jesús hizo. Pero la creación nueva que Jesús está hablando aquí, hermano, es una creación de primogénitos. Entonces, cuando usted y yo, hermano, por nuestras actitudes, por nuestras obras, hermano, usted y yo no valíamos nada, usted y yo estábamos despreciados, usted y yo, hermano, le habíamos dado la espalda a Dios, pero por medio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. O sea, una nueva creación, una creación de primogénitos. Porque cuando Jesús dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, su único hijo. Pero ya cuando Él viene y muere, hermano, ya no es unigénito, sino que ahora viene a ser primogénito. ¿Por qué? Porque ahora Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cuando antes era unigénito, era porque era el único de Dios. Pero ahora es primogénito porque hay una creación. Es una creación de primogenitura. Que ahora usted y yo pertenecemos a esa creación de primogenitura. Entonces ahora, hermano, cuando el celo que tenía Leví, el celo que tenía Jesucristo por la obra de Dios, es el mismo celo que tiene que haber en nuestros corazones por la obra de Dios. Porque ahora somos nueva criatura.
Mire lo que dice Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, dice, al Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos, y a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces ahora dice que ahora es la congregación de los primogénitos. Pero la congregación de los primogénitos, hermano, está hablando ya celestial. Ya está hablando de espíritu, renovados, espíritus perfectos. Entonces está hablando de la primogenitura, ya está hablando ya de lo celestial. Pero cuando usted y yo por fe venimos, recibimos a Jesucristo, entonces usted y yo venimos a ser primogénitos por medio de Él. ¿Por qué primogénito? Esto ahí les quiero llevar. Porque tenemos el mismo espíritu de Jesucristo. Tenemos el mismo espíritu de Cristo. Entonces vemos que cuando Dios le da la promesa a Abraham, te voy a bendecir como la tierra, como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas. Son tres naciones, o como puedo decir, son tres bendiciones que Dios le da. Entonces, pero todo es solo en Abraham. En Abraham igual a los 12 patriarcas. Entonces tenían una sola bendición que era de Jacob. Isaac y Jacob tuvieron la misma bendición de Abraham. Entonces, recuerde donde te quiero llevar, lo que te quiero hacer bravo. Recuerda cuando le preguntaron cuándo iba a venir Elías. Y Jesús le dijo, Elías ya vino y hicieron con él lo que ellos quisieron. Pero dice la palabra de Dios que Jesús hablaba acerca de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el día ya vino. Pero hermano, lo que hay es una creación con el espíritu de Elías. Entonces, no era que el cuerpo de Elías iba a venir otra vez, no, era un seguimiento de un espíritu de Elías que vino y estaba en Juan el Bautista. Era un espíritu. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos primogénitos, ahora tú y yo somos hijos de Dios por un mismo espíritu. Somos una nueva creación por un mismo espíritu. Y entonces, como tenemos el espíritu de Jesús, entonces venimos y somos primogénitos. ¿Qué es? Hermano, cuando la Biblia nos dice que tenemos que aparecernos a Jesucristo, hermano, y muchas veces uno dice, pero nadie conoce a Jesucristo. Pero no es que nos vamos a aparecer en lo físico, sino que nos vamos a aparecer en su espíritu. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve el espíritu del Hijo en nosotros, por eso nos reconoce. Entonces es un espíritu, se me fue la palabra, pero es un mismo espíritu en nosotros. Es una sola semilla en todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un mismo espíritu. Entonces venimos a ser primogénitos. Tenemos la primogenitura de Cristo Jesús. Y me llama la atención, hermano, que lo que significa Leví. El nombre de Leví significa unidad. Unidad. Y es por eso que Dios, hermanos, hermano, toda la palabra, el Viejo Testamento va con el Nuevo Testamento. Cuando la unidad, por eso Dios lo puso en el templo, porque había una unidad, había un solo propósito, había un solo anhelo de servirle a Dios en la casa, de servirle al pueblo de Dios. Los levitas le servían al pueblo de Dios. Y Jesús dijo, yo no vengo para que me sirvan, sino que yo vengo a servir. Ese es el espíritu del primogénito, hermano, de que aquellos que quieran servirle al pueblo, servirle a los demás, ayudar, amar a su prójimo. Dice la palabra de Dios que el que no ama a su prójimo no tiene el amor de Dios. Entonces tenemos que tener el espíritu de primogenitura en nosotros.
Cuando tenemos el espíritu de primogenitura, es cuando amamos a nuestro prójimo, es cuando servimos a los demás y no estamos para que nos sirvan. Y hermano, esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Porque muchas veces escuchamos de la primogenitura, pero ¿para qué sirve la primogenitura? ¿Para qué nos llaman primogenitura? ¿Para qué somos una nueva creación de primogenitura? ¿Para qué? Para servir en la casa de Dios, para tener celo por la obra de Dios, hermano. Y si somos celosos por la obra de Dios, quiere decir que nosotros nos santificamos para Dios. Porque si somos celosos, pero si no nos guardamos para Dios, venimos a ser unos mentirosos. Pero dice la palabra de Dios que Dios conoce a los suyos. ¿Por qué? Porque los que son suyos tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces, eso, hermano, es la nueva creación. Es un solo espíritu. Eso es la nueva creación. Eso es el primogénito. Tener el Espíritu de Dios. Es tener celo por la casa de Dios. Tener celo por la obra de Dios. Ser servicial a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, así éramos como Leví. Leví fue desechado por Jacob. No fue bendecido por Jacob. Pero Dios tenía un propósito, que ese espíritu de celo por las cosas de Dios, hermano, venga sobre nosotros, que amemos a Dios primero antes que todas las cosas. Porque ¿qué pasaría si Dios viniera y nos hiciera la pregunta que le hizo a Juan? ¿Me amás más que a esto? ¿Qué le diríamos a Dios si Dios nos pregunta, ¿me amás más que a tu casa? ¿Me amás más que a tu carro? ¿Me amás más que a tu hijo? ¿Me amás más que tu esposo? ¿Me amás más que tu esposa? ¿Me amás más que a tus padres? ¿Qué pasaría si Dios nos pregunta eso? ¿Qué le diríamos al Señor si Dios nos preguntara? Si lo amamos más que todas las cosas que hay en el mundo. Porque, hermano, podemos decir de boca muchas cosas, pero Dios ve la actitud de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, hermano, recibimos el espíritu de primogenitura. El celo tiene que estar en nosotros por la santidad, por la pureza, por la justicia. Tenemos que aborrecer la injusticia, tenemos que aborrecer aquellas cosas que no son agradables a Dios. Hermano, esa es la palabra de Dios. Primogenitura, hermano, no es solo decir, porque somos hijos de Dios. Y si vemos en la Biblia, hermano, la primogenitura no es solo aquel que nació de primero. José no nació de primero. José fue el 11. Y dice que él, porque Simeón perdió la primogenitura por subirse al estrado de Jacob, por acostarse con una esposa de Jacob. Y Leví, todo esto, tampoco la recibió por lo que hicieron. Y vemos que Jacob bendijo a los hijos de José con la bendición de una primogenitura. David no era un primogénito. Salomón no era primogénito. Y recibieron bendiciones. Porque ese es el espíritu, hermano, es espiritual. La primogenitura es espiritual. La bendición que recibió Jacob, hermano, no fueron dinero, no fue piedra, no fue, hermano, algo palpable, algo que se miraba, sino fue una bendición espiritual. Palabras que le decretó Isaac a Jacob, pero no se vio nada físico, sino que fue en lo espiritual. Esa es la bendición de nosotros. Nosotros tenemos la bendición, hermano, de que tenemos la doble, y el primogénito siempre recibía doble porción. Nosotros tenemos la doble porción, ¿por qué? Porque, hermano, es una bendición ser creación de Dios, pero la doble porción es cuando venimos y somos hijos de Dios. Esa es la doble porción, es la doble bendición que podemos recibir como creación de Dios. Recibir, hermano, la adopción de parte de Dios para ya no ser creación, sino ser hijos de Dios. Hermano, esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Si tú no entendías o no hemos puesto muchas veces mente a la primogenitura, pero la primogenitura, hermano, es espiritual.
es espiritual. Y la primogenitura, si queremos caminar como primogénito de Dios, podemos ver la vida de Cristo. Que esté el celo, que el celo de su casa nos consuma. Que ahora es la iglesia, que tengamos celo por la iglesia. Que cuidemos la iglesia de Dios, que nos aguardemos para Dios. Que no permitamos que entre el pecado a la iglesia, hermano. Que no permitamos, hermano, que así como aquel príncipe vino y abusó de Dina, que entren así personas vestidos de oveja a querer dañar la amada de Dios, la novia de Dios, sino que tener el celo, hermano, del primogénito y poder estar, hermano, atento, hermano, a las cosas que el enemigo quiere hacer en contra de la iglesia de Dios. Esta es la palabra, hermano. Si alguien escucha este mensaje y no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, es tiempo de volvernos a Dios. Creo que tenemos la bendición de ser creación de Dios, pero lo mejor es recibir la doble porción, de recibir la honra de ser hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si tú pues ya conoces de Dios, pues es tiempo de buscar tu primogenitura. ¿Cómo? Si le habías dado la espalda a Dios, es tiempo de volvernos a Dios. Si ya no tenías celo por las cosas de Dios, es tiempo de que venga ese espíritu de celo por la santidad, por la pureza, por lo de Dios, por lo de Dios. Y ya no poner la mirada en estas cosas terrenales, porque pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios, que tú nos has traído a nuestro corazón, Señor bendito. Padre, si un día no habíamos entendido qué es ser primogénito, Señor, Padre, sabemos que somos una nueva creación por medio de Jesucristo. Somos una creación de primogénitos que tienen celo por las obras tuyas, Dios, por tu obra, por tu iglesia, por tu casa, Señor, por lo santo, por lo puro, Señor bendito. Así como tú escogiste a Leví, Dios, en vez de los primogénitos de las tribus, Señor, porque tú habías puesto un espíritu de celo por tu casa, Dios bendito. Y así como ese celo que Jesús tenía por la santidad, por la casa tuya, que ese celo venga sobre la iglesia para cuidar tu casa, Dios. Tu palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos primogénitos, Señor bendito. Padre, que venga ese celo de santidad, de pureza, Dios, que aborrezcamos lo malo, Señor, y busquemos lo bueno, Señor bendito. Te pedimos que así como nos ha guardado hasta este momento, guarda el resto de nuestro día, Señor. Y te damos la honra y la gloria a ti porque tú te la mereces, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.